Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. La cultura náhuatl prehispánica constituía una otra edad epistémica con paradigmas axiológicos, cognitivos propios, operaciones mentales distintas de las que prevalecían en España en el siglo XVI y de las que hoy imperan, pero igualmente válidas en los términos de una regulación de los intercambios funcionales con el mundo exterior. Esa es una definición que da el psicólogo Jean Piaget de la cognición. Una justa interpretación y eventual fruición de los textos en español, en náhuatl y en imágenes que la manifiestan implica dar un paso hacia esta otredad mediante una aproximación empática que tome en cuenta la forma y el tenor epistémico genuinamente indígenas de lo expresado. Las palabras que conforman el título de nuestra ponencia constituyen una figura retórica conocida como hipálaje, y las imágenes que lo ilustran buscan expresar la difusión sinestésica del saber en varios registros sensibles y la complejidad semiológica que caracteriza la cognición sensible indígena en un contexto cultural náhuatl prehispánico. La noción de tiempo es expresada de manera epifórica por un color azul y una serpiente, y la noche por un trazo circular y el acromatismo de un cielo nocturno. Numerosos son los paradigmas cognitivos y axiológicos que ponen de manifiesto la otredad cultural indígena prehispánica. Evocaré tan solo los temas que son el tiempo, la muerte, la creación del ser humano en el inframundo, Mictlán, y los rituales correspondientes al nacimiento de una criatura al salir de las entrañas genéticas de la muerte, no sin antes aludir brevemente a la relación que el indígena mesoamericano establecía con su entorno natural, la cual determinó las formas de su expresión. La relación de inmanencia del indígena con su entorno natural. Uno de los paradigmas esenciales del saber indígena, cuyo conocimiento es la condición sine qua non de una interpretación objetiva y una apreciación veraz de los textos y testimonios verbales transcritos, así como de la pictografía o mitografía de sus códices, es la relación de inmanencia que el nativo establecía con el mundo natural. El arraigo del saber nativo en el mundo natural, como si el indígena fuera una planta, no es solo una metáfora. El mundo natural dictaba analógicamente las leyes que regían la sociedad indígena, determinaba el carácter sensualista de su cognición y tendía a una red sistémica de correspondencias simbólicas y semiológicas que van desde lo infraliminal hasta un misticismo etéreo. La metáfora y más generalmente la poesía, la cual es anterior a la palabra, según lo afirmó Alfonso Reyes en su ensayo magistral
del conocimiento poético, y era lo único verdadero en la tierra para la raza de ayer. Regía asimismo lo esencial de su saber sensible. La relación del indígena con el mundo se asemejaba al enraizamiento de la planta en la tierra nutricia que la generó y la alimenta. Cachochi sin tonacayo, cueponi, sancuetlahuiga. Nuestro cuerpo es una flor, se abre, luego se marchita. En este contexto, profundamente arraigado en el cuerpo de la madre tierra, la savia cognitiva indígena generaba nociones y conceptos como la planta nutrida por sus dulces raíces florece y da su fruto. Como ejemplo, voy a leer rápidamente un fragmento del poema Cuican del Huayot, la raíz del canto. Maniquista Cuican del Huayot aya, maniquia tlalaki ya, ma ikaya tlaltikpak, que na mochiwa nemos noyol, sanka teoxochita huiaka, in potocatica, no sepa no hayan toshochiu, aye oyo owi, yonkan kiyaitz molin nokwi, celiano tlachto la kilo, in toshochiu ilka kiapan yao. Ojalá y vea yo la raíz del canto, vaya, que lo siembre yo en la tierra ya, que se hierve allá en la tierra, cuando se dé, mi corazón florecerá. Solo es la flor fragante de los señores la que se exhala, se entrelazan ya nuestras flores, aya, ayo, uy. Allá la hace ya crecer mi canto, germina mi palabra sembrada, oa, nuestra flor se hierve en tiempo de lluvia. La etimología de la palabra náhuatl para raíz Nelhuayot corrobora lo anterior. Se compone del radical léxico nel, de neli, verdad, del morfema de posesión wa y del sufijo de abstracción yot. A la letra, la verdad está en la raíz. El saber indígena. Como consecuencia lógica de esta reflexión filosófica de inmanencia, el indígena confería a la sensibilidad y a la emoción una función esencial en los procesos de asimilación cognitiva y en la transmisión de ideas y sentimientos. Como lo expresan las palabras náhuatl para conocer Tlamati y para pensar Nemilía y Tlalnamiki, no se consideraba que algo fuera sabido si no era sentido. En el vocablo Tlamati se funden la transitividad gramatical de lo objetivado y la subjetividad emocional de los sentidos, lo cual genera una intuición. La palabra Nemilía es una construcción gramaticalmente aplicativa de Nemi, existir, más el morfema aplicativo lía, por lo que pensar sería proceder al acto de existir. Tlalnamiki es etimológicamente Tlailnamiki, recordar. Originalmente Tlaelnamiki, encontrar Namiki, el hígado, Nel Eli. Los numerosos aforismos que aluden al corazón, Yokimati no Yolo, lo sabe mi corazón, Nino Yol no Noza, diálogo con mi corazón, Te Yolo y Pan Yawin Tlachtoli, la palabra del corazón, expresan el hecho de que las ideas tenían que fundirse en el crisol de la sensibilidad para constituir un saber auténtico. En cuanto al hígado, Eli contenía la tristeza y la aflicción. La locución, el Kishtia, literalmente hacer salir la aflicción de su hígado, está presente en distintos contextos expresivos de la oralidad náhuatl. El tiempo. En lo que concierne a la noción indígena de tiempo, la duración era sentida más que conceptualmente sabida mediante el color azul y una forma serpentina. Los años Shiwit tenían un color azul turquesa, así como lo vemos, por ejemplo, aquí en los años que rodean, digamos, el águila parada sobre el tunal en la fundación de México, Tenochtitlan. La Xucoat, la serpiente de fuego de Huitzilopochtli, era azul, y el dios del fuego, Xutecutli, era azul, era el señor de la turquesa. La noche es redonda. En lo que concierne a la redondez o lo circular, Yahuali en náhuatl, como atributo de la noche, Yahuali,
En el título de nuestra ponencia, la imagen de Yowalan, lugar de la noche, la expresa claramente. La explotación pictográfica que efectuó Dante en su catecismo en imágenes, al colocar a Dios Padre sentado en una Ikbali sobre un cielo nocturno, coextensión uránea de la tierra, vientre materno, tenía como fin traer aguas conceptuales indígenas al movimiento evangelizador. Pueden ver en la parte del Sharkey el Totacini, el Wicantimoya Chica, el Padre Nuestro, cuando vemos el Padre con los colores de rojo, en este caso de lo sagrado, en náhuatl, y sentado sobre este cielo nocturno negro. Más allá de la percepción intuitiva del tiempo, los antiguos nahuas habían cautivado el tiempo en una red calendárica de 3 cuentas. El Xupowali, la cuenta de los años; el Tonalpowali, la cuenta de los días destinos; y el Sempoalapuali, a la izquierda, la cuenta de los meses. La imagen de ciertas trecenas de Tonalpowali, como están, parecían escalas de un tempo sonoro, con el día tónico serpentino que la encabezaba, un quinto día como dominante y el 13º día quizás sensible, localizado en el prótalo del ofidio. En la imagen aquí referida del Códice Borgia, la tónica sería el primer día de la trecena, la flor Xochitl; la dominante sería la quinta, la lagartija, Quetzalpalin, estrechamente vinculada con la sexualidad; y la 13ª y última, la hierba torcida, Marinali, deidad de imagen relacionadas con la muerte, una quijada, Camaxtle. Asimismo, los 5 días baldíos de Montemis tenían el acromatismo de una vanidad. Un cuadro negro o un rectángulo blanco encordado según los años. En el caso del cuadrado negro, es interesante observar que los 5 días que figuran dentro del cuadro son referidos mediante volutas, y que la voluta que se encuentra fuera del marco es el ideograma del número 5, como lo comprueba la imagen del dios Macuilxochitl. Aquí abajo pueden verla. Lo preciso porque algunos investigadores han dicho que esta voluta que está fuera del cuadro representaría, digamos, un año bisiesto. Pero en este caso, como lo comprueba el nombre de Macuilxochitl, abajo en la parte inferior de aquí de la imagen, es el ideograma del número 5. En el caso del cuadrado negro, es interesante observar que los 5 días que figuran dentro del cuadro son referidos mediante volutas, y que la voluta que se encuentra fuera del marco es el ideograma del número 5, como lo comprueba la imagen del dios Macuilxochitl, que se compone de la mencionada voluta, una flor. Los días Nemontemis representaban asimismo una encrucijada o mashak y un abismo del tiempo. Aquí vemos en la parte izquierda de este abismo un taparrabo. Mashtak, curiosamente, era también una de las representaciones de los días de Montemis, de los días baldíos. Sujeto a la entropía, el tiempo, es decir, el movimiento espaciotemporal del Sol, se debilitaba, por lo que se regeneraba en el fuego cada año, y más solemnemente cada 4 años. Moría periódicamente a los 52 años. Entonces se procedía a las exequias del tiempo y se sacaba el fuego nuevo después. Aquí pueden ver, digamos, 4 sacerdotes que tienen cada uno 13 cañas que representan cada una un año, es decir, son 52 años que se ven incinerados, y de las cenizas del tiempo sacan el fuego nuevo. Y aquí sería el fuego nuevo sobre también la imagen del tiempo, que es la serpiente. El tiempo serpentino. En cuanto a la serpiente, el ofidio prestaba los meandros de su progresión y su bicefalia gemelar, Xolocoayot,
a los altibajos solsticiales y a la tetralogía carnio-temporal cíclica del recorrido periódico del Sol para una aprehensión sensible del tiempo. En otro contexto, las cabezas, el cuerpo ígneo de dos serpientes y sus cascabeles, acústicamente aqueos y seminales, eran también la representación evolutiva de un tiempo dual, diurno-nocturno, que sube y baja, y culminaba con la fecha del nacimiento del Sol, 13 Aca, 13 Caña, situada entre dos cascabeles, la parte de arriba. Aquí está el 13 Aca, aquí. Las serpientes enredadas que constituyen la falda de Cuatlicue, de la diosa Cuatlicue y del monte Coatepet, son una imagen del tiempo potencial, todavía contenido en su matriz telúrica nocturna, antes de que la diosa diera a luz a Huitzilopochtli, armado con la Xucoat, la serpiente de fuego azul turquesa, imagen del fuego, del año y del tiempo. Cauit, el tiempo, un neologismo léxico. No había en náhuatl una palabra que correspondiera a la noción occidental abstracta de tiempo. El vocablo Cauit, que figura en la entrada tiempo en el vocabulario de Alonso de Molina, parece haber sido una extrapolación neológica deducida de la noción indígena de tiempo, del tiempo que yacía en el palimpsesto del vocablo náhuatl Ixquichcahui, derivado del adverbio Ixquichca, que significa entonces tanto hasta como desde. Una prueba fehaciente de lo anterior lo constituye el siguiente párrafo. Inixe capítulo Itexpa Tlachtoa en Tlachtoque y Juan gobernadores, y no Tlachtocatque en México en Ixquichca y Peucan Tlachtocayot y Juan Ixquichca Xihuit de 1560. Primer capítulo que habla de los señores y de los gobernantes que mandaron en México desde el comienzo del señorío y hasta el año de 1560. Este hecho singular expresa mejor que cualquier razonamiento el carácter cíclico del tiempo indígena. Ixquichcahuit habría sido una astaidad o una deidad, en todo caso una otredad intraducible que conjugaba el futuro y el pasado en términos conceptualmente distintos. El vocablo Cauit fue separado de Ixquich todo, pasando la sílaba K de Ixquichca al morfema de sustantivación, Huit por Molina, con la probable ayuda de sus discípulos y auxiliares indígenas para que correspondiera a una palabra castellana de uso frecuente, si bien inexplicable, como lo expresó el famoso cuestionamiento de San Agustín. Los indígenas nahuas no se preguntaban lo que era el tiempo en la fría argumentación de la lógica occidental, pero lo presentían en la cálida afinidad analógica de un color. En términos generales, en este contexto de un saber sensible, la causalidad indígena era antes que nada una causalidad de la impresión, generada por la estructuración verbal de los mitos, la semiología iconográfica de los códices, una verdad onírica intuida a partir de los sueños y una asunción somática en danzas rituales. La existencia, la muerte y los latidos de la vida. Otro paradigma esencial del saber indígena prehispánico que se diferenciaba radicalmente de la cognición comprensiva europea en el momento del contacto es el de una aprehensión conceptual de la muerte calcada sobre el modelo natural. Todo cuanto nace Tlacati, es decir, sale de una esencia materna para existir, tiene que morir. El ser indígena era un ser para la muerte, en el sentido ontológico que le confirió Heidegger en otro contexto cultural. Los antiguos nahuas se preguntaban, Cuixtel, amicoas, Campasan yenel onuiloas, Ka totekiu nikistli, Katechen senmaseu, Auka okistekiwako en Tlalticual. ¿Acaso no habrá muerte? ¿A dónde en verdad se irá? Pues nuestro tributo es la muerte, nos mereció a todos.
venimos al mundo para pagar nuestro tributo a la muerte. La locución Otimiquis-Tequihuaco confiere claramente a la existencia Nemilistli la noción itinerante de un caminar Nejnemi hacia la muerte. La relación etimológica entre el verbo Nemi, existir, y Nejnemi, andar, lo manifiesta implícitamente. Por otra parte, la índole genésica de la muerte como principio y fin es también un rasgo conceptual de una otra epistémica. Aquí parece importante recalcar que para entender la muerte prehispánica no hay que oponer la vida y la muerte, sino la existencia y la muerte, la existencia Nemilistli y la muerte Miquistli, ambos son parte de la vida de Yolistli. Es decir, que según el concepto náhuatl prehispánico, no podía haber vida si no había muerte. Aquí tenemos una versión de Ministro Miquistli con Quetzalcóatl, el dios del trabajo, el dios de la existencia a la derecha, y Miquistli con el Omichicahuastli, es decir, el bastón de fertilidad, en la parte izquierda. En la perspectiva etimológica y heurística, para lograr una aprehensión empática de lo que representaba la muerte para los antiguos pueblos nahuas, no debemos oponer la vida y la muerte en los términos dicotómicos de una exclusión mutua, sino en una integración de la existencia Nuiristli y de la muerte de Miquistli como partes constitutivas de la vida Yolistli. La creación del ser humano en el Mictlán. En un mito náhuatl de probable procedencia tolteca y quizá de origen huasteco, en el contexto narrativo de la creación del hombre, Quetzalcóatl fue al Mictlán para pedir a Mictlantecutli los huesos jade que atesoraba con el fin de crear a la humanidad. Como una condición para entregárselo, Mictlantecutli le pidió a Quetzalcóatl que soplara en su caracol y diera 4 vueltas en torno a la piedra redonda de jade del dios del inframundo. Y dijo, Tlaxoconpita en Motexis, Iwan, Tlaxoconte Tlayevolochtía, en Mochalchuteyahualco, sopla en tu caracol y dale 4 vueltas a mi piedra redonda de jade. Quetzalcóatl sopla en su caracol, pero no sale ningún sonido. No está agujerado el caracol. El dios llama al rescate a los gusanos o quilin que lo agujeran. Se introducen los abejorros y las abejas, pipiolne. Quetzalcóatl sopla de nuevo, se produce entonces el zumbido característico de los insectos, cuyo color amarillo, cosauque, es el color del sol, tonali, que se introduce como elemento anímico sonoro. Lo viene a oír Mictlantecutli, o Quihualcatl. Más allá de lo anecdótico, a nivel mitológico, el sonido producido por el caracol de Quetzalcóatl penetra en el sentido sexual de la palabra en el oído de la divinidad del inframundo y la fecunda. La desfloración del caracol por los gusanos y el valor simbólicamente espermático del sonido producido por Quetzalcóatl colocan el relato en una isotopía mítico-obstétrica de interpretación. El soplo masculino sonoro seco de Quetzalcóatl Tejecat atraviesa las circunvoluciones femeninas húmedas del caracol y conforma la voluta Tejecat Machiot, la cual confiere a la palabra náhuatl un tenor genéricamente híbrido. Asimismo, las 4 vueltas Momalacachoa que Quetzalcóatl Tejecat da bailando Mixtotía en torno a la piedra redonda de jade Chalchuteyahualco de Mictlantecutli son nupcias formales que conforman una espiral centrípeta, ya que Ilochtía implica un andar regresivo y es la palabra para nula menguante. La imagen del sonido, la voluta Ejeka Machiot. El soplo divino de Quetzalcóatl tomó la forma en espiral del caracol mediante una voluta. La lámina 3 del Códice Borbónico parece corresponder a esta secuencia narrativa. Muestra a Quetzalcóatl Tejecat que sopla en su caracol. Una voluta roja es la imagen del sonido producido que penetra en el oído de Mictlantecutli, la señora del inframundo y la fecunda.
El resultado es el ser humano generado, representado por un personaje capturado, un prisionero puro carácter solar, si atendemos el color, es solar si atendemos el color de su cabello. Las volutas tenían formas y colores distintos según los contextos. La voluta del canto de Quetzalcóatl parece contener varios matices. La palabra de los nahuales, Nahualastoli, era nocturna, Nahualixtoa. Asimismo, el color de la voluta del mando era azul, el mando era azul y el de la religión rojo. El sonido de la imagen y la palabra Ejecamachiot. La palabra Ejecat, que designa el aire y el viento en náhuatl, es una voluta verbal. La duplicación de la sílaba Ejecat conforma una espiral fonética. En términos gramaticales, el aliento Ijiot es el espíritu eólico de un K indicativo que se vuelve un yo infinitivo. Es decir, que la palabra Ejecat, el viento, se volvió Ijiot, el aliento. El sonido, una luz en el inframundo. La primera luz existencial después de la luz esencial del Axis Mundi Neo, el fuego, y quizás del crepitar que lo caracteriza, fue un sonido. Los abejorros y las abejas encarnaron entonces el sonido del caracol, el cual consecuentemente penetró en el oído de Mictlantecutli, fecundando a sí mismo la muerte. Al pasar por las circunvoluciones del caracol, el aire y el sonido producido adquirieron la forma en espiral de su contenedor, una voluta, representación gráfico arquetípica de un elemento acústico. La voluta del espíritu Ijiot y de la palabra Tlachtoli representa una fusión sonora de lo masculino, el soplo seco y caliente de Quetzalcóatl, y lo femenino, la interioridad fría del caracol, sonido encarnado por las abejas y los abejorros. En este mismo rubro de la luminosidad del sonido, es preciso citar la actitud que adoptaban los antiguos mexicanos en circunstancias de eclipse, como esta. Según lo afirman los informantes de Sahagún, para conjurar las tinieblas y propiciar un pronto retorno de la luz solar, gritaban y producían ruidos específicos al golpearse la boca con la mano. Y Masehualtin, Tenehuiteco, Tempapanuilo, Tlacahuaca, Plaza Zacatonzalo, Tachiwa. La gente se pega en la boca, se golpea repetidamente los labios, hacen ruido como susurro, agitan hojas secas, gritan. En estos momentos críticos, los indígenas no elevaban plegarias ni cantos, sino que producían ruidos y generaban una cacofonía parecida a la que había prevalecido en las primeras etapas de la creación del mundo, la cual había culminado con la aparición de la luz orientada del amanecer. La luminosidad potencial del sonido es un rasgo idéntico que parece haber sido común a la mayoría de las culturas mesoamericanas. Este hecho generó rituales específicos, matizados generalmente en la madrugada, que tendían a propiciar el advenimiento del alba y la cratofanía del sol, mediante una producción de ruidos que propiciaba la gestación de las Torrey en su matriz telúrica nocturna y su renacimiento cotidiana en el este. Ahora, rituales correspondientes al embarazo y al nacimiento. Siguiendo la tradición flamanantilistli, las distintas etapas del embarazo, el nacimiento, el corte umbilical, el entierro de la placenta y la imposición del nombre eran solemnizados con rituales y discursos correspondientes. Un nombre terrenal, el Tlaquilpacay-Tocayot, que le era otorgado en su nacimiento. El parto Mixihuilistli era referido metafóricamente como Iniquispan, literalmente el momento de su muerte, fórmula singular que se debía al peligro mortal que enfrentaba a la madre en el momento de dar a luz, o tal vez significaba que la criatura, al salir quizá del vientre de su madre, había muerto a su esencia, y que por lo mismo
había entrado en una dimensión existencial en que la muerte era el tributo que el ser humano tenía que pagar. En el mundo náhuatl prehispánico, siguiendo el modelo ejemplar bélico del nacimiento de Huitzilopochtli, el embarazo y la gestación eran considerados como un combate que libraba a la madre y el feto contra las fuerzas nocturnas antagónicas que se oponían a la llegada a la existencia del pequeño sol o de la pequeña luna, el niño o la niña. Al dar a luz, la madre victoriosa tenía a su prisionero y las parteras lanzaban gritos marciales de júbilo. La causa, quitos nekin, cahuel yao, chihuatzinte, cao no quichtit, cao tlama, cao tlentilcite. Y cuando el niño salió al mundo, luego grita la partera, lanza gritos de guerra, quiere decir que pero bien la mujercita varonilmente hizo un cautivo, capturó al niño. Si la mujer moría en lo que fuera el primer embarazo o primer parto, se volvía una Mosihuaquetzki. Tenías el mismo destino post-mortem que los guerreros que habían muerto en la guerra o en sacrificio, pero a diferencia de los varones que alegraban al sol en su ascenso hacia el cenit, las mujeres lo acompañaban en su descenso hacia el poniente Cihuatlampa, lugar de las mujeres. A diferencia de las mujeres victoriosas helénicas que habían capturado a un prisionero, es decir, que habían dado a luz, las Mosihuaquets que eran solares, eran águilas hembras. Se procedía luego a cortar el cordón umbilical del recién nacido. Shikmeca Itlacotonalis. En el momento en que se cortaba el cordón umbilical del niño o la niña, la partera se dirigía a él o ella, evocaba las divinidades que amparaban el parto, el señor de la noche y la médica partera de la noche. Notasopilsi, Noshokoyogu, Iskatsi, Tlatlalili, Machio, Titlali, Mona, Nimota, Nihualtecustli, Nihualtisi, Notlacapa, Notlacotía, Nitlaana, Nitlacotona. Mi niño precioso, mi más pequeño, eso es lo establecido, ese es el ejemplo que establecieron tu madre, tu padre, el señor de la noche, la médica de la noche. De tu flanco, de la mitad de tu cuerpo, yo tomo y lo corto, el cordón umbilical. Decía también, Aoinin Motlacapa Newa, Motlacotian Witz, Nimistlanía, Inema, Kiashka, en Tlatecuti, en Tonatiu. Y eso que se eleva de tu flanco, que surge de la mitad de tu cuerpo, que tomo de ti es propiedad, es pertenencia de Tlaltecutli, Tonatiu. Si era varón, al cortar el cordón umbilical, la partera evocaba su destino de guerrero. Teoa Tlachinoli Moluil Motequiu, Ticatlitis, Tictlacoltis, Tictlamacas en Tonatiu en Tlaltecutli. El agua, el fuego, la guerra, es su compromiso, su tarea, darás de comer al sol. Ticlashilia y Nancy, la expulsión del entierro de la placenta. Asimismo, la expulsión de la placenta y la ceremonia era un momento esperado. Se procedía a su entierro en un rincón de la casa. Aukitlashilia incluía Tinansi, Nimapantiwi, Spilcintli, Ninicuaquín, Quimiliutiu, y Ninquitoca Xomolco. Expulsa lo que llaman su madrecita, lo que ha envuelto al niño, lo que lo ha arropado. Eso lo entierran en la esquina de la casa. Un himno sagrado, Chimalpaneca Atiqui, era elevado del momento en que se enterraba la placenta. Las palabras que designan la placenta en náhuatl prehispánico, Inantzin, Inanot, indican que este órgano era considerado una madre dentro de la madre. Aquí tenemos una imagen muy interesante del Códice Nutal, donde vemos a la ciudad Coat, que es la mujer serpiente aquí, y lo que me parece ser el enterramiento, el entierro de la placenta a la izquierda, en un rincón de la casa en Xomolco. Quiomaca Itlal Ticpactoca, la atribución del nombre terrenal. Después de haber cortado el cordón umbilical, la partera se preparaba a bañar una vez más al recién nacido.
Se ponía frente al oeste, Tonatiuh y Calaquiampa, Iztica, para hacerlo. Los atributos masculinos bélicos del pequeño varón estaban ya dispuestos cerca de la cuna. Un escudo pequeño, un arco pequeño y 4 pequeñas flechas extendidas sobre una pequeña cama de semilla de amaranto, así como una tilma o un taparrabo. Las 4 flechas, además de la referencia a la guerra, establecían el espacio-tiempo existencial al que ya pertenecía el niño. Kil se copa pouki, Kil se sihuatlampa pouki, Kil se huistampa pouki, Kil se tlampa pouki. Se dice que una pertenece al este, se dice que una pertenece al oeste, se dice que una pertenece al sur, se dice que una pertenece al norte. La pertenece a los 4 horizontes cariño-temporales del mundo que el sol recorría cada día, se interiorizaba mediante este ritual para conformar la tetralogía anímica del recién nacido, su tonali, con el alma determinada por las propiedades astrológicas del día en que nacía, un destino penetraba en su ser. La partera le daba después a probar un poco de agua, con paloltía. Ponía también agua sobre su frente, y con pampla, y sobre su pecho y el pan. Una antorcha de ocote o copili estaba ardiendo durante todo el ritual. Después de otro baño en aguas azul-verdes, Matlala, Chopalewa, la partera programaba el segundo nacimiento del bebé. Xitlalcahui, Ximihcuani, Ashan Oxepa Yoli, Tlacatin Pilcinte, Oxepa Kipizza, Kimamali, Intonan, Chachutlicue. Deja la tierra, vete, ahora de nuevo vive, nace el niño, de nuevo lo forja, lo perfora nuestra madre, Chachutlicue. Lo levantaba luego al cielo y lo ofrecía sucesivamente a Ometecuste, a Omesihuat, a Teteoinan, Citlaratona, Citlaningo, Icue, para que le dieran un aliento, Quijillotin, Maseuali. Lo dedicaba a los pájaros, los habitantes del cielo, y Luicapipiltin, para que también le otorgaran un espíritu. Por fin ofrecía al sol nativo este niño que lo iba a alimentar y recrear mediante la guerra y su propia muerte al filo de la obsidiana. Llegaba entonces el momento de conferir un nombre al niño. Aunimana un can que toca maca, un can que maca en Tlalticual toca. Y luego en ese momento le da un nombre. Allá le da su nombre terrenal. Ese puede ser el nombre de un abuelo, a soy Coltin que toca mamás, que tonaleguas. Quizás cargará el nombre de su abuelo, lo animará. Al darle su nombre, la partera lo repetía en voz alta varias veces. Yaotle, Xoconqui Mochimal, Xoconqui Tlacochtlin Tehueli, Nahuili Tiloca, Tonatiuh. Yaot, toma tu escudo, toma la flecha, la rodela para darle gusto al sol. El nombre propio de las personas tenía mucha relevancia en el mundo prehispánico, ya que era parte constitutiva del ser, verdadera alma onomástica, semántica y sonora que lo animaba. El nombre podía cambiar si algo importante surgía en su existencia. Los niños eran los que daban a conocer el nombre escogido por la partera o los parientes. Inicuaquin Tlaca, Nimancaltía, Quitocamaca, Quixicuen Cuacualía, Bibiltotontin. Entonces, si alguien nacía, luego lo bañan, le dan un nombre. Los niños comen la ofrenda del ombligo. Xictoquilisqui, el entierro del ombligo. El cordón umbilical de la niña recién nacida era enterrado al pie del tecuy, el fogón. El del varón era sembrado en la milpa o en el campo de batalla, según los determinismos genealógicos de su ascendencia. En esta ceremonia, los niños presentes en la ceremonia se precipitaban sobre la ofrenda de comida del ombligo del niño, y Xiquihuentiltonte. Tomaban lo que podían y se iban corriendo, gritando repetidamente su nombre diciendo, Yacahuan, Xihualhuian, Xiquihuencuaqui, Indiao, oh guerreros, vengan a comer la ofrenda del ombligo de Yao. Después de la ceremonia, unos guerreros salían para dejar el ombligo al campo de batalla. Ognishi Pilcinti, Yao con cabo, y el ombligo del niño luego lo van a dejar al campo de guerra. Tlacosolakilo, la coronación del bebé en la cuna. El ritual culminaba con la ceremonia llamada
colocación del bebé en la cuna. Después de haber hecho probar agua a la criatura, haber vertido agua sobre su pecho y haber invocado a la diosa del agua, Chalchutlicue, la partera se dirigía a la cuna, Osoli, en esos términos. Inansin, Mashiko al Manili, Yamatsin, Maka Ken Shimokshiwili, Impilcinto, Maxichia Manili, Inansin, Shikuan Manili, Impilcinti. Tú que eres su madre, recíbelo. Tú, ancianita, no le hagas nada malo al niño. Trátalo con suavidad. Tú que eres tu madre, recibe al niño. Y era la culminación. Muchas gracias.